Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a continuar lo primero, al principio hablando de métodos de búsqueda directa. En particular estábamos hablando del más sencillo que se nos ocurría, que era el método de la brújula. Bueno, que se nos ocurría es no a nosotros, sino que esto en realidad fue una ocurrencia de Fermi en los años 50 y bueno, y hay variantes de todos estos métodos. La idea de estos y de todos los métodos de optimización, los algoritmos de optimización, es ir probando, pero si se puede, ir probando con cabeza y el menor número de veces posibles. Eso ya lo hemos hecho cuando hablábamos de los métodos de tipo gradiente. Los métodos de tipo gradiente no debe de verlos uno como una secuencia de puntos de prueba exacta. De hecho, si en cuanto la función sea más que cuadrática, pues como tú aproximas la función por el valor de la función más el valor de la contribución del gradiente más la contribución de la hessiana y ahí te paras, pues esos términos posiblemente no lineales de mayor orden, pues el, eh, alteran la exactitud del problema. De manera que los métodos de tipo gradiente lo único que hacen es probar en la dirección de gradiente, pero probar. Eh, Insisto en esto porque a veces uno tiene la sensación de que cualquiera de estos algoritmos le proporciona el valor exacto donde está el mínimo y eso no es verdad, salvo en casos excepcionales. Lo que proporciona es hasta dónde ha llegado después de dar el menor número de pasos posibles en la mejor dirección. Y con esa perspectiva, pues se entiende qué es lo que hace el método de la brújula. Dibujé ahí en varios colores cómo era el, la diferente sucesión de puntos y daos cuenta que este algoritmo ha ido moviendo el punto central de la cruz, ha ido moviéndolo en la dirección correcta y no solo es que lo haya movido en la dirección correcta, sino que incluso cuando ya ha estado relativamente cerca, pues ha acotado cuál es la amplitud. Esto es la idea que hay detrás de todos los métodos, tanto los de gradiente como los de búsqueda directa, como los heurísticos que muy posiblemente empecemos a hablar hoy de ellos también. La diferencia un poco que tienen los métodos directos con los métodos heurísticos, que también son los directos heurísticos, es que un poco vamos a calificar como métodos directos aquellos que sean deterministas. Deterministas me refiero con eso se comporten de manera en la cual no influye el azar. De los otros métodos, más los puramente heurísticos, que hablaremos de algunos de ellos, que todos llevan una componente de aleatoriedad. Aleatoriedad, pero poca, en el sentido de que en los métodos heurísticos conviene jugar con los dados cargados, ¿no? Eh, bueno, con los dados cargados o como cuando uno juega a cualquier juego de cartas que lleve descartes, quedarse con las cartas buenas y cambiar solo, descartarse solo de las malas para sustituirlos. Eso es un poco la idea que hay detrás de todos los métodos heurísticos. O sea, que no es azar puro sería si solo se repartiesen las cartas una vez, sino que es azar dirigido, ¿no? En ese sentido. Bueno, este era un primer método que expliqué con mucho detalle, que ya se usa poco, casi nada relativamente, porque hay otras maneras de buscar más eficaces. Este algoritmo en particular, vamos, este y todos, funcionan
en este caso con dos variables y una función, pero con cualquier número de variables exactamente igual. Eso no quiere decir que pues, donde ahora dibujamos el centro, digamos, de la cruz y 4 puntos, si estuviéramos en 3 dimensiones, habría que hacer el centro y 6 puntos, el que estaría justo por encima y justo por debajo del centro de la cruz esta que tenemos. Si estuviéramos en 4 dimensiones, habría que explorar también en la cuarta dimensión, y en vez de 6 tendríamos 8, y así 8 valores de la función a probar. Pero un poco la idea que tiene este método es mirar a dónde apunta la brújula, de dónde sopla el viento, y moverte en esa dirección, en una dirección distinta o la misma, en una dirección seleccionada cada vez. Bueno, hay, como decía, variantes más buenas, y esta es otra variante. Esta es peor o un poco peor, que la idea es moverse en una dimensión cada vez, pero ordenadamente. El método requiere menos evaluaciones de la función, pero es un poco más ineficaz. Si tengo dos dimensiones, antes lo que hacía en el método de la brújula era probar estos 4 puntos y elegir si me movía en una dirección u otra. Ahora lo que hago es pruebo esos 2 puntos. Y después, bueno, y continúo, mejor dicho, hasta que se me hace tangente, hasta optimizo una función en una sola dirección. Ahora en la dirección perpendicular, después en esta, después en esta. Bueno, ¿qué pega tiene eso? Pues que es muy fácil que si el eje no coincide con más o menos con una de las direcciones, pues uno alcance un descenso bastante ineficaz, como este que tenemos aquí. Luego iría haciendo así. Eso no pasaría si las curvas de nivel fueran así, que lo que haríamos sería hasta aquí, se me ha caído una línea recta, mejor, hasta aquí, y luego hasta aquí enseguida acabaríamos. O sea que hay circunstancias un poco más, digamos, un poco desafortunada. Bueno, ¿dónde calculas o cómo calculas, mejor dicho, este punto? Pues eso se puede hacer, por ejemplo, con el método de la secante, aunque no sea tan exacto como utilizar el método de Newton en una dimensión. Y bueno, se repite el ciclo todas las veces que sean necesarios. Tiene una cierta tendencia al zigzag. Una variante de esto es el método de Rosenbrock, en el cual voy a intentar hacerlo con un dibujo. En ese descenso hace uno un movimiento, en el primer descenso, un movimiento, lo estoy pintando en dos dimensiones, un movimiento en una dirección y otro en la siguiente, y ahora fijándose en esta dirección, ahora hago un movimiento en esta dirección y otro movimiento en esta otra de aquí. Y eso me genera una nueva dirección ahí. Esto se parece, así como el anterior se parecía al método de la pendiente más inclinada, del steepest descent, este otro se parece al gradiente conjugado. Es moverse en dos direcciones conjugadas, en este caso dos direcciones perpendiculares entre sí, y en base a eso determinar cuál es la tercera y cuarta dirección. Y en base a eso la quinta y la sexta, y así sucesivamente. Y esto es, digamos, otra vez el equivalente discreto del método del gradiente conjugado. Equivalente discreto quiere decir que no hace falta calcular derivadas. Las derivadas, como lo que ocurre el 99% de las veces, es que uno no conoce la expresión analítica del gradiente,
por no conocer, por ponernos en contexto, fijaos que lo más normal es que no conozcamos la expresión analítica de la función objetivo. A pesar de que los ejemplos que os estoy escribiendo pues tienen expresiones del estilo de x sub 1 menos 3 elevado al cuadrado y pongo ejemplos analíticos para tener los ejemplos controlados, vamos a decir, pero lo más normal es que la función objetivo sea el resultado de mirar en el mapa de un compresor de avión, después mezclarlo con un cálculo aerodinámico hecho con un CFD. Luego ponerle otra capa que sea un cálculo estructural. Vamos, la esperanza que tiene uno de describir analíticamente esas funciones de una manera sencilla es ninguna. De manera que las funciones solo existen, en la inmensísima mayoría de los casos, solo existen como tales funciones que calculan numéricamente haciendo, vaya usted a saber qué, una colección de cálculos. Y entonces, si no conoces la función, no conoces las derivadas, porque la técnica de hacer las derivadas numéricamente es decir que la f' sub i es la f en x más, voy a poner una sola x sub i menos la f en la propia x dividido por, aquí vamos a poner un delta de x sub i. De manera que esa derivada, el calcular una componente de la derivada, exige calcular el valor de la función en el punto y el valor de la función en el punto incrementado, vamos a decir. Así que si tengo n variables, pues n más 1 evaluaciones de la función. Peor podía haber sido si hubiese tomado la derivada centrada y hubiese escrito esto, que exige dos evaluaciones y no solo una de la función por cada una de las derivadas, dos evaluaciones adicionales de cada una de las derivadas que vayamos a calcular, a elegir, de manera que el no calcular gradientes es una cosa que tiene su atractivo. Aun siendo mucho peor moverte en direcciones que son un poco más imprecisas, vamos a decir, ¿no? Lo mejor es moverse en la dirección del gradiente, es donde tienes más que ganar, vamos a decir, o donde más rápido vas a ganar, pues la penalización que por una parte supone moverse, por ejemplo, en direcciones una cada vez, como esa que teníamos ahí, en lugar de moverte en la dirección del gradiente, sería movernos pues la primera vez así, la segunda vez así y ya casi estás en 2 pasos. Pues digamos, hay una cierta penalización porque no se mueve uno, no afina tanto la dirección de tiro, pero a cambio cada tiro le cuesta menos. Y estos métodos directos, en particular el último que vamos a probar, no son tan... luego intentamos hacer un ejemplo comparativo para hacernos una idea, no son tan, digamos, tan malos o tan poco buenos como uno podría creer. Bueno, el método de Nelder-Met lo voy a contar luego de palabra, pero de palabra quiero decir revisando las transparencias, pero voy a, lo primero, a enseñaros una animación de manera que aquello de una imagen vale más que 1000 palabras. Un segundo que estoy... Bueno, esto es bastante fácil. Vamos, de hecho, la animación que os voy a poner ahora
La animación no me funciona en otro ordenador, así que voy a hacerlo directamente en la tablet a ver qué tal se me da. Entonces, tenéis el enlace. Tenéis el enlace. Bueno, de paso veo si lo tenéis visible o no. Efectivamente, sí que está visible. Vale. Tenéis un enlace ahí. Este es, bueno, un ejemplo como cualquier otro. Por cierto, hay animaciones de estas hechas por otros que son realmente, están realmente bien hechas. Ahí a la derecha, pues algunos de los que se ven por ahí, los ejemplos, pues se aprende mucho, es simplemente poniéndoselos uno. Y este vídeo, pues como solo dura 49 segundos, pues venga. Lo he parado, creo que no me va a funcionar, no me funciona el lápiz sobre el vídeo, pero un poco nos da idea. A ver, vamos a irnos con el vídeo pausado al principio del todo. Bien, Dios mío. A ver si poniéndolo en grande consigo un poquito de mejor control. Venga. Venga, esta es la idea. Bueno, primero, el algoritmo de Neldermet se llama algoritmo del simplex porque un simplex es, bueno, voy a decirlo en 2 dimensiones y luego nos lo imaginamos en más dimensiones. Un simplex es el polígono, o sí, polígono o el objeto que se puede hacer en el número de dimensiones que sea, con el menor número de vértices posible, el objeto cerrado. En 2 dimensiones, el objeto cerrado que se puede hacer con menor número de vértices es un triángulo. Todos los demás objetos ya no son tan simplex, ya son más complejos, vamos a decir, un poco hablando de broma, y ya tienen más lados, un cuadrado, un pentágono, en fin, un trapecio, cualquier objeto. Más simple que un triángulo no hay nada. Y si os dais cuenta, en 2 dimensiones, a ver si se para esto, que no quería que funcionase. Venga. En 2 dimensiones, lo más simple es un triángulo que tiene 3. En 3 dimensiones, estos métodos funcionan exactamente igual en cualquier número de dimensiones. Lo que pasa que el objeto que estás manejando pues es un poco más complicado de entender qué es lo que significa. Es en 3 dimensiones, es una pirámide triangular, un tetraedro, más o menos deformado, que tiene 4 vértices. En 4 dimensiones, que uno ya no se imagina el objeto, en vez de 4 vértices, tiene 5 vértices. Siempre tienen un vértice más que dimensiones tenemos. Así que voy a poner el ejemplo en 2 dimensiones porque luego si uno escribe lo que pasa en 2 dimensiones en forma vectorial, pues pasarlo a 3, 4, 5 o 55 dimensiones simplemente es considerar que los vectores que intervienen en la formulación pues tienen esa dimensión, pero todo lo demás son sumas, restas, productos del mismo tipo. Bueno, empieza uno con un punto que estaría por dentro del triángulo ese que está dibujado ahora en este momento. Y ahora con ese triángulo evalúa cuánto vale la función en los 3 vértices del triángulo. Ya llevamos 3 evaluaciones para arrancar. Si estuviéramos en 7 dimensiones, pues habría que hacer 8 evaluaciones de la función para arrancar y luego ya empezar a continuar. Una vez que uno arranca, no hace falta volver a calcular
el número de dimensiones más 1 veces la función en todos los pasos, sino que se calcula muchas menos veces. La idea que hay detrás de ese proceso es irnos de manera eficaz acercándonos al mínimo. Así que vamos a ir modificando cada vez uno de los vértices, en este caso de ese triángulo, de manera que vamos a obtener una secuencia de triángulos que se va a ir primero aproximando a donde está el mínimo, que es el centro, vamos, un punto dentro de la curva cerrada más pequeña que se ve ahí, y después, claro, como el mínimo estará en algún punto del interior del triángulo, pues dando unas ciertas reglas que permitan encogerse al triángulo. Bueno, primero, luego voy a explicar con un poco más de detalle los pasos, pero primero voy a poner los 49 segundos de un tirón para que vayáis sacándole una sensación de cómo funciona el método y cómo el triángulo se va acercando primero al mínimo y luego va reduciendo su tamaño. Parece que el movimiento es errático, pero no lo es. Y tiene su racional. De momento ya estamos cerca del mínimo. Ahora parece que se va para el otro lado. Quiero pararlo antes de que me llegue al final, porque para que no me salte. Voy a pararlo ahí. Bueno, no he llevado la cuenta de cuántas evaluaciones de la función ha hecho, pero muchas no, ¿eh? A lo mejor ha dado, yo qué sé, 10 pasos o una cosa así. A lo mejor ha evaluado, pues eso, 20 veces más o menos la función objetivo, el mapa ese de curvas de nivel que hay detrás. Y quién hubiera dicho, partiendo de 3 puntos que a uno le parecía que estaban completamente al azar, quién hubiera dicho que después de un ratito de iteraciones, pues uno estaría ya tan cerca del centro. Bueno, voy a volver a ponerla otra vez para que saquemos el saborcillo de qué es lo que está haciendo. El método converge casi siempre. Uno puede forzar mucho el problema para que no converja y no encuentre solución, pero lo más normal es que sí. Veis como de manera aparentemente mágica, pues así consigo que se pare donde quiero. Bueno, me voy a ir sino al principio, ahora que lo he vuelto a ver. Venga. Bueno, ¿cuál es la idea? Cada uno de los triángulos que habéis visto tiene 3 vértices. Y la otra cuestión es, el siguiente triángulo va a tener 2 vértices coincidentes. Solo vamos a cambiar el tercero de posición. O sea, que de 3 solo cambiamos 1 y los otros 2 los mantenemos. Con lo cual, en los 2 que mantenemos, después de los pasos iniciales, ya sabemos cuánto vale la función. Así que solo hay que calcular la función en el nuevo punto. ¿Cuál es el criterio para coger el nuevo punto? Dios mío, lo quería haber parado. A ver si consigo. Ahí. Vale. Calculamos, ahora no lo puedo ampliar más,
Calculamos los valores en los 3 vértices del triángulo porque esos 2 azules no lo sabes en el primer paso, luego sí que lo vamos a saber en los siguientes pasos. Y ahora simplemente me fijo en cuál es el valor de la función en los 3 puntos. Y resulta que el valor en el que está el punto rojo es peor que los otros 2 que están en los puntos azules. Bueno, pues la idea es decir, bueno, pues ahora valdría la pena probar en un punto que fuera siguiendo la línea de puntos el primero de los 2, el que está más cerca de los 2 puntos azules. Ese punto que es amarillo, de los amarillo, el amarillo, efectivamente, que el otro es verde. El punto amarillo. Entonces ahora, en el punto amarillo, bueno, la primera cosa en la cual me fijo es que el valor sea mejor que el del punto rojo, más cerca del óptimo, porque si no lo hay, como he empeorado la situación de este nuevo hipotético triángulo con ese vértice respecto del otro punto que había, pues tendría que volverme un poco hacia atrás. Hay reglas para volverse para atrás. Pero también puede valer la pena decir, mira, pues me he movido, si os fijáis, la distancia que hay entre el punto rojo y el corte de la línea de puntos con la línea continua es la misma que hay entre la línea continua y el punto amarillo, y puede uno pues decir, pues voy a ser un poco más lanzado, más optimista, y voy a probar con un punto que estuviera en esa dirección al doble de distancia, el verde. Si os dais cuenta, el punto amarillo es mucho mejor que el punto rojo. Simplemente fijaos en los valores de las curvas de nivel. El punto rojo anda cerca del valor de la función 6. La línea recta anda más o menos por el 4. El punto amarillo anda por el 2, me parece a mí, ¿no? Y el punto verde por 0,7. Así que el punto verde es claramente mucho mejor. De manera que el siguiente punto es cambiarnos al vértice con el punto verde. ¿Cierto? Ahora, ya tenía los 2 valores de lo que antes eran los puntos azules, que ahora es uno azul y uno rojo, y ya he calculado el punto verde, que ahora se ha convertido en azul. De manera que no tengo que calcular nada más, una vez que determino cuál es el punto, para ver cuál es el peor punto de los 3, el punto que está en el punto x igual a 1, y igual a 0, y decidir en qué dirección me tengo que mover, que es la de la línea de puntos. En un primer paso, me muevo en la dirección de la línea de puntos y calculo el punto verde. Ahora, bueno, por cómo están ordenados los puntos, se ve que no voy a mejorar moviéndome el doble, y ahora cambio el vértice que teníamos antes por ese vértice que tenemos ahora cerca del 0,8. Ahora claramente el punto peor de los 3 es el que está en el punto 0, 1. De manera que, conociendo los valores de las 3 funciones y moviéndome en la dirección que pasa por el punto medio del otro lado, en más dimensiones, a quien dice, oye, ¿dónde está el punto medio de una cara? Pues eso es muy fácil, y es que lo que busca uno es la dirección en la cual está el baricentro, el centro de gravedad de los, en este caso, los 3 puntos. En 3 dimensiones serían 4 puntos. Ahora. 4 puntos, y en 3 dimensiones 4 puntos, y así sucesivamente. Veo la dirección en la cual me tengo que mover, calculo un primer punto, el punto verde, calculo un segundo punto, siendo más atrevido, el punto, el otro punto, que no me acuerdo de qué color era, amarillo, y en base a los valores de esos 2 puntos que he calculado, pues me decido a ver, ¿a qué me decido? Que no lo hemos llegado a ver. Ahí me decido a cambiar el punto rojo por el punto verde. Venga,
A ver si moviéndolo en modo pausa se ve mejor. El punto rojo por el punto verde. Ahora nos hemos ido moviendo en el otro sentido y así sucesivamente. Lo voy a contar mejor los mecanismos de prueba que hay de iteración, pero voy a volver ahora que un poco nos hacemos una idea de cómo funciona esto, pues ya os he dado cuenta que es simplemente ir cambiando el punto rojo por otro y que eso requiere calcular una o dos veces la función. De momento eran todo expansiones exteriores. Ahí ese punto verde, a ver si parándolo, ese punto verde, si os dais cuenta, no era antes, ahí he calculado con el punto peor era el rojo, moviéndonos en la línea de puntos, el primero que ha calculado es el amarillo que hay fuera. El segundo que ha calculado es el que está más lejos, el que está en la parte más superior de la línea de puntos, y luego ha calculado un punto en el interior del cilindro. Esto se llama una reflexión. De manera que ese proceso, ahora veremos cuáles son los criterios que hay, ese proceso nos ha llevado a encontrar pues, que el mejor valor de los tres era, pues a ver qué dice esto, el de dentro. ¿Vale? Una vez que tiene uno el de dentro, te das cuenta que el peor es el rojo y así sucesivamente. Y hay un momento en el cual el triángulo, por cómo son las relaciones, pues lo que es más conveniente es, como ha pasado ahora, contraer el triángulo. Tiene que haber un mecanismo de contracción porque si no, digamos, los triángulos serían siempre casi igual de grandes. Un mecanismo que acabe arrinconando es el punto donde está el mínimo. Bueno, el algoritmo es visualmente... Cancelar. Visualmente se ve bastante bien. Este a lo mejor está bien por la pinta. Bueno, este lo que pasa que es largo. Este es media hora de vídeo. Un poco esta gráfica que ha salido por casualidad, no me esperaba yo que estuviera ahí, da un poco la idea de cómo es el ratio de convergencia que uno se puede esperar y es cuál debe de ser, pero me parece muy acertada, cuál debe de ser en función del número de variables de diseño, el número de evaluaciones que uno debe de esperarse de la función. En un método sin gradiente, pues a lo mejor ahí lo diré, en logarítmicas la pendiente es 2,5, o sea que crece el número de evaluaciones como el número de variables elevado a 2,5, más que el cuadrado y menos que el cubo. En un método basado en diferencias finitas, como 1,5, por decir algo, y en cambio en un método en el cual el gradiente y la hessiana fuera calculadas analíticamente, pues menos que crece en el número de variables, vamos, una potencia que es más pequeña que 1. Eso es porque el gradiente, cuando uno lo sabe calcular, analíticamente, pues una manera muy eficaz de encontrar la dirección correcta en funciones que son continuas. Calcular el gradiente numéricamente, que es las diferencias finitas, cuesta, pero no cuesta tanto como uno podría pensar. Lo que cuesta es calcular el gradiente, no el número de iteraciones que hay que hacer. Y cuando no calculas el gradiente, pues ya habéis visto que el exponente crece. Cuanto más grande es el problema, pues menos eficaces son estos métodos. Pero aún así, pues en algún caso podría llegar a ser
A ver si agrandando otra vez. Podría llegar a ser comparable. Pues fijaros, si el número de variables fuera 10, pues si tuviéramos 10 a la 1, si tuviéramos un método analítico, pues a lo mejor nos bastaba con evaluarlo 10 veces. Uno de los métodos de gradiente que hemos contado con evaluación numérica, tanto del gradiente como de la hessiana, pues a lo mejor implica 500 evaluaciones, y un método sin gradiente, pues bueno, 10.000. Hay una, perdón, 100.000, 10 a la 5 son 100.000, que no son 10.000. Hay una, en fin, una diferencia en contra de los métodos de tipo gradiente, pero bueno, de alguna manera, en cierto sentido, lo compensa que no hay que calcular el gradiente. Mucho peor sería que los métodos de, digamos, de sin gradiente, pues encima tuviéramos que calcular el gradiente. Bueno, casi todos muchos de los vídeos, sobre todo los largos, que hay de métodos de optimización, pues son bastante entretenidos, vamos a decir, de verlos. Bueno, con un poquito más de detalle, el método de Neldermet. Insisto, este se llama simplex porque un triángulo es lo más simple, el polígono más simple que uno puede tener en 2 dimensiones, un tetraedro en 3 y así sucesivamente, pero hay otro método del simplex que lo desarrolló Danzig, que es un concepto, bueno, remotamente emparentado con este, y que sirve para problemas de programación lineal, y que el espíritu del método no es para nada como este método. Este método es un poco heurístico. El otro, el de la programación lineal, el de Danzig, pues viene más dado por ideas del álgebra lineal, ¿no? Y de hecho por eso tuvo tanta popularidad, porque reduce el número de cálculos que hay que hacer de manera muy grande. Bueno, eso ya lo veremos. Bueno, utiliza un simplex. Simplex, para aclararnos, es un polígono o poliedro, vamos, en ese sentido. Y por eso se llama el método o hiperpoliedro, el más sencillo que haya. Evidentemente, esto sería un triángulo, este sería un tetraedro, y este, pues, puntos suspensivos, y así nos quedamos felices. Los vértices son los U, super 0, super 1, super n que tenemos, y lo único que hace falta en este método es saber dónde estamos, saber cuáles son los vértices del simplex y ser capaces de calcular cuánto vale la función objetivo en los vértices de ese simplex. Y ahora la idea es proceder, bueno, proceder de esta manera tan complicada, que no voy a leer, y que lo que voy a hacer es explicarlo mejor con este esquema que se entiende mejor. La idea es, tengo 3 vértices, tengo 3 vértices en 2 dimensiones o 5 vértices en 4 dimensiones, y de esos los ordeno y saco el peor, el antepeor y el mejor. Esa es la, digamos, la nomenclatura. O si queréis, el primero, el penúltimo y el último. Y ahora, el que voy a modificar es el último, este de aquí. Entonces, ahora lo que hago es, para eso hace falta ordenar, por aquí habría, aquí, por escribirlo mejor, sería, si fueran más dimensiones, f de u menor que, aquí habría varios, y los dos últimos serían f de v y f de w. Venga, ahora cojo y me muevo en esta dirección de aquí.
y me muevo. Si esto era una distancia D, pues otra distancia D, hasta aquí. Eso es el punto R que tenemos aquí. Y ahora, evalúo cuánto vale la función en R. Y ahora, si veo que la R se queda en medio, digamos, pues voy a tomar como peor punto el propio R. Si se queda entre medias del mejor y el antepeor. O sea, si el valor en este punto es intermedio entre este y este, me quedo en ese punto. Si no, si es mejor, pues digo, oye, ¿y por qué no moverme otro poco más? Esto se llama extenderse. Y me muevo hasta aquí. Y vuelvo a probar. Ahora, si en esta maniobra me he pasado de rosca, me quedo con este. Pero si el punto R, ahora, o sea, esto es probar y probar el doble para ver si voy a coger como nuevo vértice este y este. El vértice que voy a descartar en cualquier caso es este, el W. O bien puede salir mal, digamos, mal la jugada en la primera prueba que había y entonces lo que hago es contraer y contraerme hacia adentro. Y finalmente, la última posibilidad que tengo, dependiendo de cuáles sean los valores relativos, es hacer una contracción, un shrink, un colapso. Sería mejor la palabra, colapsar o contraer la cosa. Bueno, a modo de ejemplo de cuál sería la secuencia, voy a ir pintando en diferentes colores cuál es la secuencia en este caso de aquí. Empieza uno por aquí. Probamos este punto. Ese punto se nos queda corto y ahora nos vamos, por ejemplo, me voy al color azul, a este de aquí. De manera que ahora cambio el punto W que tenía antes por este de aquí. Y ahora el que resulta ser peor es el que está marcado como V. Así que ahora pruebo, el siguiente punto que pruebo es, a ver, perdón, lo he dicho mal. El peor punto es este que, a ver dónde está el siguiente, que me estoy perdiendo yo. Ah, sí. Es el siguiente pruebo que sería este, pero ese en realidad ha empeorado claramente y lo que hago es utilizar este. Si os dais cuenta, el nuevo punto que elijo va cogiendo sucesivamente curvas de nivel que están más dentro. Así que el siguiente triangulito que cojo es este. El siguiente que cojo, vamos a pintarlo en otro color, por ejemplo en rojo. No, pero es que no se van en rosa. El siguiente que cogemos es este. El siguiente, ya puedo recuperar el azul, este. Aquí hay un primer episodio de colapso, que es este. Luego, a ver cómo lo podía pintar, de este morado, por ejemplo. Este, y el último es otro colapso, este. Y en esa secuencia de valores que hemos ido tomando, pues daos cuenta cómo hemos ido desde el primer triángulo inicial, ese verde que teníamos, acercándonos cada vez más a la zona donde está el mínimo. Bueno, no lo he dicho, estaba en blanco. No lo he dicho, pero creo que queda claro que tal como está escrita esta función, se lleva fatal con las restricciones. Esto somos perfectamente capaces de definirlo para una función que no tenga restricciones, pero no somos capaces de definirlo para funciones con restricciones. De hecho, este algoritmo que está metido dentro de la función, el mínimo de una función,
search, si recordáis la tabla esta, solo aparecía, está rodeado en rojo, en esas dos circunstancias que hay ahí, y en ambas dos circunstancias pone que no hay, que no puede haber ningún tipo de restricción. Eso no es verdad, en el sentido de que si hay restricciones unilaterales, o bueno, también restricciones estrictas, uno las puede introducir modificando la función objetivo, poniéndole una función de penalización, ¿no? Añadiéndole una penalización al problema. Pero, digamos, no tiene ninguna manera que no sea esa, este algoritmo de introducir valores de la función. Bueno, ahora se entiende esto que he contado de las expansiones y las contracciones, pues ahora se entiende un poco mejor. A ver, un segundo, voy a intentar poner un ejemplo. Voy a compartir mejor la pantalla entera. Bueno, a ver si funciona. Sí. A ver si encuentro un ejemplo de... Que esto va a ir un poquito lento. Un ejemplo de los que os enseñé el otro día. Vamos a ver. Aquí. Yo creo que había uno de estos que dije que lo iba a dejar. Y si no lo modificamos, vamos. Simplemente por utilizar. Bueno, para que veáis lo fácil que es. A ver si si escribo desde cero, sin fijarme en nada. Venga, voy a optimizar la función F3, que aquí era una función de Rosenbrock. Entonces, voy a utilizar la función fminSearch. Esto puede que me dé algún error y que lo tengamos que corregir. Voy a poner una sola línea. Y ahora simplemente le digo fminSearch, pues qué función, arroba una función solo de x, vamos a escribirlo así, que sea f3 de x, y ahora le digo que el punto inicial sea el 0, 0, y que las opciones sean las de antes. Aquí le falta un enlace.
A ver qué hace. Uy, que no le he dado el botón. Untitled 2. Vale, bien. Ya está guardado. A ver qué me ha dicho. ¿Me falta algún paréntesis o qué? Sí. Aquí. Creo que ahí están ya balanceados, sí. Línea 1, columna 28. A ver, ¿dónde he contado yo esto mal? Options, options. Bueno, esto quería poner que funcionara la primera, pero ya se ha visto que no. A ver cómo se ponen las opciones bien. Optim Options. Optim Options. Vale, esto es que me he equivocado. A ver, voy a copiarlo de aquí para no liar la cosa, que además lo había escrito mal. Vale, esta la quito y ahora quiero aquí. Y por dejarlo igual que lo teníamos antes, en 2 líneas. A ver si ahora sí. Vale, pues esta ni siquiera dice... Bueno, pues no quiere aquí hacer las opciones. Ahora busco un ejemplo que esté bien puesto. Ahora dirá que error también porque le falta opciones. Bueno, ahora por fin ha dado la cosa. Y ahora es saber, ahora tengo que buscar ese cómo se ponen bien las opciones para que dé. En esta no. Estas son las de Ethninunk. Este. Vale, pues tenía que haber puesto antes OptimSet y entonces vamos a dejarlo bien. A ver cómo es la sintaxis correcta de esto. OptimSet, OptimSet. Vale. Esto ya es cabezonada. Venga. Ahora funciona y lo que quería enseñaros, encuentra el mínimo donde está. Por cierto, uno puede poner X y el valor de la función si uno quiere tener más información. Y con eso se consigue ver que sigue estando en el 1,1 el valor de la función y que el valor es casi 0 en esta función en concreto. Pero lo que quería enseñaros es esto otro. A ver si consigo que funcione sin errores. Ahora, ¿vale? Todo eso que os he estado contando antes de cuál era el paso para las opciones que íbamos a hacer, pues aquí
ha ido contando en cada una de las iteraciones qué es lo que ha hecho. Esto es el simplex inicial, el que tiene los 3 vértices. En este el método es reflejar, en este es reflejar y otra vez más, eso es expandir, unos cuantos de expandir, otro de reflejar, uno de contraer hacia adentro, otro de contraer en el lado de fuera, en el siguiente hace una contracción hacia adentro. Va contando qué es lo que ha hecho en cada uno de los pasos que hay. De hecho, se puede, manipulando la función esta de aquí, ponerle más opciones para, si uno quisiera, ir dibujando los triangulitos o los tetraedros en 3 dimensiones y hacerlo más gráfico todavía. Y toda esta información que uno obtiene cuando pone como opciones de dibujar, opciones más, digamos, más extensivas, más profundas, pues es la que le da a uno la idea. Fijaros que ha ido haciendo, pues más o menos, este es el número de iteraciones y este es el número de evaluaciones acumuladas, pues va haciendo más o menos un par de evaluaciones de la función por ciclo. Si pusiésemos 3 variables, esto no es fácil, bueno, luego prepararía algún ejemplo para enseñaroslo algún otro día, pues veríamos que cómo este número no crece sustancialmente, el número de evaluaciones, porque el número de evaluaciones en realidad es, independientemente del número de variables, el número de evaluaciones que no el número de iteraciones. Pero el número de evaluaciones por iteración básicamente es reflejar, en su caso expandir, en su caso contraer hacia adentro o hacia fuera, o sea, contract outside, al lado de fuera, o contraer hacia el lado de dentro. Y toda esa información, si uno la quiere, pues esto es un poco a modo de anécdota, pero para que veáis cómo se van alternando, digamos, los diferentes métodos. Bueno, vamos a parar 5 minutos y voy de hecho, a parar la grabación, no vaya a ser que con esto que he hecho. Oye, me queda la duda, ¿me habéis estado oyendo todo este rato? Sí. Pues es que ahora se me habían quedado colgadas todas las ventanas y me ha dado aquí en fin, un pálpito, ¿no? De Dios mío, estaba hablándole al vacío. Bueno, pues si me habéis oído al final, voy a parar la grabación durante 5 minutos para volverla a arrancar. No vaya a ser que se haya liado